actividad eminentemente artística con la producción de un taller en la que participaron varias de las personas acá presentes. Lamentablemente las sedes están distanciadas y a mí me hubiera gustado, nos hubiera gustado estar ahí para poder conversar acerca de ese producido y de su productividad. En su reemplazo tenemos acá la proyección de la fotografía del producto terminado y les sugiero que empecemos a mirarlo desde donde nosotros podamos. Para que esto sea mejor, le pedimos a alguien que apague las luces, así se ve mejor la imagen. Esto es. Mientras ustedes la miran, les voy contando cuál es la dinámica que les proponemos. Conversar entre todos acerca de lo que para cada quien, como punto de partida, es lo que este mural dice y cómo lo dice, desde el punto del lugar de la emoción. Esta mañana se habló de aestesis, pero se habló de aestesis, ¿sí? En tanto que acá quisiéramos dejar en movimiento la aestesis desde la contemplación de este texto que estamos acá intentando poner en contacto con todos nosotros. ¿A dónde queremos llegar? Queremos que todos podamos de alguna manera expresarnos, decirnos, desde esa afectividad que nos puede... No llega, creo. Levanto más la voz. No llega. El problema es que después cuando todos hablen, lo mismo va a haber una situación de incomunicación. Ya. Levanto la voz y seguimos a ver qué pasa. Sí. Todavía tengo pulmón. La idea es que podamos todos expresarnos. ¿Por qué? Porque desde nuestro lugar de colonial, que hemos construido a la par entre varios, tenemos distintas maneras de hacerlo. Yo, particularmente, no estoy en contacto con comunidades. No sé de ellas porque no vivo con ellas, sé de oídas. Por lo tanto, mis prácticas no pueden ser desde ese lugar de coloniales. Van a ser reproductivas de lo que escucho o me cuentan. En tanto que mi espacio, ahí donde he crecido, ahí donde me he hecho como persona, es el aula. No tengo otro lugar, yo soy una maestrita, ¿sí? Y como maestrita, lo que me interesa es modificar las prácticas pedagógicas desde un hacer que pretende, se acerca, intenta ser decolonizante, no decolonial, no es nada terminado, es un ir hacia, ir encontrando modos, maneras de pensar desde lugares diferentes, no desde un otro lugar, sino de muchos otros lugares. Porque cada lugar pedagógico será distinto del otro, ¿sí? Al menos en mis 50 años de docencia, en todos los niveles del sistema educativo, porque fui docente de jardín y de posgrado, hasta el posgrado. Y esto creo me ha dado una competencia, como se dice en el sistema competitivo en el que estamos metidos pedagógica y académicamente, que creo que me habilita para poder incitar
a hacer estas prácticas de desprendimiento. Viñolo dice desenganche, yo prefiero utilizar el nombre de nuestra colección, desprendiéndonos del canon occidental, en todos los órdenes. Y en el orden pedagógico me parece que es sustancial, porque si somos conscientes de lo que hacemos en el aula, es amasar, es manipular las subjetividades. Los que tienen mucha práctica docente saben muy bien hasta dónde pueden llegar en la conciencia de los niños y de los jóvenes. Entonces, este es un intento de poner en acción una manera de hacer pedagógico que se distancia de la práctica común, de la conferencia, de la clase magistral, de la palabra de autoridad, de la que se espera el saber. Más bien, nosotros creemos que es posible construir saberes en común. Y ese común lo vemos como comunal. Y de ahí nos tomamos la libertad de meternos a robarles a las comunidades la idea de comunal, que no es comunidad, ¿sí? La comunalidad es otra cosa, es compartir de raíz, hacer juntos, y hacer juntos el saber, creo que es sustancial. Porque indudablemente nosotros venimos en la academia y en la pedagogía en general convencidos de que todos los que están ahí, que sería esta la situación delante de mí, enfrentados a mí, son receptáculos vacíos a los cuales hay que llenarles de mi conocimiento. Y esto no es así. Cada uno de ustedes tiene mucho que enseñarnos a todos en esta circulación. Ahora bien, esta instancia no termina acá. Quienes quieran seguir prendidos a la propuesta esta, vamos a seguir vía electrónica. Por lo tanto, están circulando hojitas para que escriban sus nombres y por favor la dirección electrónica muy clara, porque los rebotes son terribles, ¿sí? Entonces, una dirección electrónica muy clara para aquellos que quieran, ojo, no es ninguna obligación, aquellos que quieran darle continuidad a este diálogo, de modo tal que el primer texto que nosotros podamos armar a partir de lo que acá se converse, circule entre todos los que tengan interés, participen, opinen, modifiquen, discutan, y nosotros vamos dando forma a un texto comunal que luego será distribuido, entregado a los organizadores, si quieren publicarlo, lo que quieran, sin autorialidad, nominal, ¿sí? Esto se puede nombrar, ustedes pueden proponer otros nombres, colectivo decolonial, estéticas decoloniales, Universidad de Avellaneda, un colectivo que como comunal firma la responsabilidad de este producido. Entonces tenemos dos textos, un texto de imagen y luego, como consecuencia de este texto de imagen, un texto lingüístico más conceptual, ¿sí? Donde podamos todos los que tengamos interés participar activamente. Esto es todo lo que yo puedo decir. No sé si Adolfo quiere decir algo más, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes. Ya dije. Buenas tardes. Ya está. Bueno, vamos entonces a contemplar la imagen del mural y vamos a tratar de expresar lo que el mural nos dice con una sola condición. Los pintores acá presentes van a abstenerse de tecnicismos. Nos vamos a abstener de tecnicismos, ¿sí? Y vamos a intentar hablar con las entrañas, que es algo más que la afectividad pura.
A ver qué nos dice. A mí me gustaría escuchar el relato de Adolfo en el proceso. Es que esto va a pasar después. Eso va a pasar después. Ok. Sí. Ok, nada, no dije nada, va a pasar después. Claro, vamos a contrastar los dos textos. Una observación. Yo vi antes de este mural, del mural objeto terminado, yo vi todo el procedimiento para el desarrollo de este mural. Me parece que la obra está ahí, en ese procedimiento y no en el resultado. En el producto. Claro, hay algo que a mí me transmitió el desarrollo de esos cuerpos moviéndose, uno arriba, otro abajo, que iban y venían, los colores y líneas que aparecían, que me parece que ahí está lo importante de esta obra, como en el procedimiento mismo más que en el resultado final. ¿Quieren ustedes ver la filmación del proceso? ¿Dónde está Lautaro? Muy bien, de todos modos sigamos mirando la imagen y pensándola, sintiéndola. Porque lo que decía, Más fuerte. lo que decía la compañera, en ese proceso que es tan interesante, se ve como todo el grupo empieza como a manchar la pared, a tratar a la pared de un lado, de otro, con color que chorrea. Y después de a poco se va armando entre todos, emergen esas formas. Pero yo había conversado con Gabriel, me decía que hubo esto, ¿no? Como una cohesión, como una unidad, como una emoción entre todos los que trabajaban, que dio como resultado, ¿no? Esa imagen. ¿Puede ser en cámara lenta? ¿No? Son 10 horas. Cámara más lenta. ¿De nuevo? ¿O está suficiente? ¿Está bien? Bueno, vamos entonces, la autora, a la imagen fija. Bueno. ¿Sí? Claro. Para los que no escucharon, trato de
sintetizar lo que dice el compañero, que para él es importante ver la obra terminada, en tanto y en cuanto quienes van a circular para ahí no van a ver el proceso. Y lo importante es ver el efecto que produce en los espectadores, cómo lo leen, qué les dice, que es el efecto que yo estaba buscando cuando les pedía que manifiesten lo que sentían ante la espectacularidad de la obra. ¿Puedo decir algo? No, claro. A mí lo que me pasó particularmente, no vi el proceso, o antes cuando vine lo vi así nomás, pero no le presté atención. Ahora sí me puse a ver la imagen. La primera sensación que tuve es que la imagen del centro, el ente, hombre, lo que sea que está ahí en el medio, me genera rechazo. Me genera... me hace ruido, me molesta. No sé si es odio la palabra, pero algo parecido. Y ahora cuando ella pidió de ver el proceso, me di cuenta de que solo Adolfo trabajó sobre esa imagen. Y ahí le doy como una entidad todavía mayor a ese odio que tengo, porque me parece que debe pasar por ahí, pero no sé. Es decir, que conociendo al autor más que al contexto, se reafirma la primera impresión, porque Claro. ¿qué sabes más? Que se la comenté a él puede ser testigo. ¿Qué sabes más al conocer la identidad autorial? En el contexto en el que estamos también, ¿no? Ajá. Me da la sensación de que tengo que odiarlo, o me tiene que hacer ruido por cómo está vestido, por la postura de brazos cruzados, que siempre, por lo menos los que hacemos teatro, es como algo que no tenés que hacer nunca. El hecho de que esté sobre un fondo blanco en un contexto de color, que por ahí son tecnicismos, pero uno los traduce en sensación, que es ese fondo blanco parece como un espacio vacío donde no se dice nada o donde no hay nada y pareciera como que está en el aire, como que no tiene los pies sobre la tierra, y eso, no sé, me genera mucho rechazo, casi militar. Casi ¿Ves en esa figura una imagen militar? ¿Eso? algo militar, no sé si es... Más fuertecito si Me puede. gustaría saber, en realidad, preguntarles un poco por qué se reunieron en torno a la producción de un mural, la decisión del sitio, de qué investigación hay con respecto a esa pared en particular donde se iba a hacer la operación, al trabajo colectivo, si hay una imagen previa antes de producirla, o cuáles eran los acuerdos colectivos. Pero, perdóname, ¿no? Sí. No es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es el efecto. Después podemos entrar en esos detalles. Va a venir. El mural Está bien. tiene relación con no solamente con su desarrollo, sino con el contexto donde está. Si no, lo estamos percibiendo como un cuadro. Y no es un cuadro, es un mural que está ubicado en una sede de una universidad del conurbano. Digamos, ¿en qué parte de la sede está? ¿Cuál es la relación que tiene el transitar de los estudiantes por ese lugar y dónde está ubicado? Eso no puede pasar desapercibido porque es un mural. Otra cosa diferente sería si tuviéramos el mural acá, porque está relacionándose con este espacio de trabajo. Pero me resulta como extraño hablar de ese mural sin tener en cuenta el contexto. Es como que hay algo ahí de lo mural que se pierde. Bueno, pero si el mural es un lenguaje, yo no comparto ese aspecto nada más que una cuestión. Lo que el joven decía, yo sentía la misma impresión y yo no tenía los datos que él tenía. O sea que a mí el mural me habló por sí mismo en alguna medida. Yo también esa figura me rechazó, la veo como una figura portentosa, que se está queriendo imponer. Bueno, no puedo gritar más. Sí, disculpe. No, solo decía que como impresión personal mía, al ver esa figura, sentí algo semejante o análogo a lo que dice acá este joven, y él tenía un dato desde la autoría de la figura que yo no lo tengo. Entonces quiere decir que el mural en alguna medida está hablando por sí mismo.
Yo solo hago esa referencia. Entiendo que sea interesante conocer contextos, personas involucradas y demás, pero también se está hablando acá de colectivo. Entonces me parece que aunque tengamos una ignorancia de la autoría o del colectivo que ha transformado esa pared en mural, yo en lo personal insisto en la impresión que cada sujeto puede tener cuando pasa delante de él y lo percibe, ¿no? Por eso me sumo a lo que dijo él desde lugares diferentes. Yo no conozco nada de la historia del mural y sin embargo la figura central me rechaza. Siento los mismos elementos, como que tiene un poder sobrevalorado, que aparte del color negro de su vestidura, lo vi más como un burgués o como un empresario, como un militar, pero también como un cierto efecto de alguien poderoso. Parece que hubiera una puerta que se abre ahí como algo novedoso y lo acechan peligros, pero también hay gente en la derecha como gente que lo está admirando de alguna manera. Bueno, esa es la primera impresión que tuve, ¿no? Pero lo decía más que nada que no me parece de tanta necesidad cuando uno aprecia la obra que tenga que saber los contextos y autorías de la misma, porque si no entonces subdividimos la apreciación de obra de arte entre aquellos que conocen y los que no conocen. Creo que ahí habría un desfasaje. Gracias. No, por favor. Sí. Yo voy a ir, hola Zulma, voy a ir a lo que planteaste, digamos que es la sensación que a mí me da, también algo parecido a lo que dicen ellos. Me molesta más bien, ¿se escucha? Sí. Me molesta más bien la figura del hombre, porque digo, o sea, hay tantos colores, tan diverso todo, hermoso, y de pronto esa figura ahí, onda, sacala, o que esos hilitos se la lleven para arriba, o que están ahí, que no sé si es un muñeco o qué, esa es la sensación. Y después me chocó la mano esa, ahí sacándole la foto, onda, una selfie, no sé, eso, como la centralidad del muñeco ese humanoide me molesta, me distrae para ver todo lo otro que es mucho más divertido, o sea, en el sentido divertido en diferentes direcciones, que esa cosa ahí central. Diversalidad, eso. Sí. No de diversión. Claro, no, de divertido en diversalidad. lugares. Sí. Gracias. Sí, por allá quería alguien, sí. A mí me cuesta mucho trabajo no hablar de tecnicismo en primer lugar, porque no sé muy bien qué quiere decir tecnicismo. ¿Se puede parar? Así se Sí, puedo parar. Así es peor todavía, ya se convirtió en un tecnicismo. Me cuesta mucho trabajo hablar sin ejercer tecnicismos. Primero porque no puedo borrar lo que cada uno sabe, no puede borrar lo que tiene. Entonces, habla con lo que tiene. Y eso forma parte de mi subjetividad, ese tecnicismo. Una imagen, en principio, no me parece que se lo divida en partes, a menos que los espectadores descubran que está dividida en 4 partes el trabajo. ¿Qué es lo que creo que ocurre? Me hago cargo de lo que digo. El trabajo está dividido en 4 partes, hay un tercio sobre mi izquierda, hay un cuarto al medio y luego hacia la derecha está dividido en un campo donde hay una organización informe y otra que alude a figuras mirando hacia el centro con un diario aparentemente en el medio. De modo que el trabajo lo estoy viendo muy parcialmente porque no veo ni cuánta carga de pintura pusieron, lo cual es importantísimo para darse una idea de qué cosa es una pintura. Y ni qué hablar lo que estaban diciendo todos los demás asistentes que aludían a la necesidad de saber qué lugar es, cómo lo va a ver quien pasa por ahí. Quien pase por ahí pasa a una velocidad determinada, está hecho pensando en él o cuando pase lo va a ver como cualquier grafiti callejero. Eso por preguntarme sobre lo que ocurre allí. Después, acuerdo completamente con que lo que estamos viendo es una proyección luminosa de una fotografía que nos quita muchísima información. Mucho de lo que estamos viendo, mucho de lo que se dijo, se lo estamos agregando porque necesitamos agregárselo. De hecho, dijimos que alguien aludió a que el color de la figura es negra y estaría bien que sea negra, pero no es negra. Por lo que vi al ampliarse tiene otros colores. Es decir, es tanto lo que proyectamos encima
Y lo último que me queda como duda es que no me parecería mal que nos hubieran avisado para ir a verlo. Lo necesito yo. Ahora les pido que me den la dirección y trataré de pasar mañana a verlo. Pero ahí afuera debe haber 40, 50 obras que aluden a lo mismo que se planteó acá. Y me parece que ahí, en el contacto con la obra, se nos caerían todas estas excusas que ponemos, yo estoy poniendo excusas, para poner, para no decir, porque entraríamos en contacto directo con lo que es la expresión. Acá está mediatizada. Sí. Yo quiero decir que con esto de esta discusión, se puede parar de tener la obra original frente a tener una reproducción. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la Gioconda al Museo del Louvre y la veo mejor en la lata de dulce de batata. Es más cómodo, la puedo agarrar, ver y dedicarle todo el tiempo que necesito para ver los detalles. Y incluso creo que está mejor impresa. Porque se nos perdió de la lata de dulce de batata. la Gioconda está en el Louvre, donde uno puede ir y verla. En realidad, la reproducción que uno puede tener en el dulce de batata quizá nos permite un acercamiento mucho más fiel o mucho más preciso de lo que es la obra, que la obra en sí está in situ, porque cuando uno llega al museo o se para frente a la obra, también hay un montón de distorsiones que nos impiden acceder a la obra de forma ideal. Creemos que no lo podemos hacer cuando estamos frente a una reproducción. ¿Y cuáles serían esas distorsiones in situ? Por ejemplo, si vamos a pararnos frente a este mural, seguramente va a haber los alumnos de la facultad que están fumando, charlando, que se paran delante y no nos dejan ver el mural. Qué sé yo, puede ser la luz que se está incidiendo según la hora del día. Hay muchos factores que no existe una forma ideal de ver la obra. Siempre uno la está viendo desde un lugar que no es. Entonces yo te pregunto, ¿los factores de distorsión serían todos factores físicos? ¿No habría ninguna distorsión que provenga de la carga de conocimiento previo acerca de esa obra? ¿Sí? Acá estamos ante un no conocimiento previo también. Yo me disculpo por la intermediación de la fotografía, del instrumento técnico, porque queríamos, yo no conocí el ambiente, ¿sí? Se eligió ese lugar en la sede de Piñeiro, y yo estaba convencida de que podíamos estar ahí haciendo esto, ¿sí? Pero es lejos, no sabía que era lejos. Entonces nos conformamos con la reproducción, ¿está? Pero como decía acá el compañero recién, hay cierto nivel de excusa, ¿sí? Entonces, ¿qué? Sí, ¿ahora te toca a vos o estás cediendo? Está bien, adelante. Sí, yo creo que, bueno, es excusa, pero también es las practicalidades de este tipo de foro, ¿no? La verdad es que el arte hace este tipo de conversación casi imposible. Casi todas las formas de arte exigen grupos más pequeños que discuten en núcleos. Por ejemplo, si nos fuéramos ahora a la sala ahí donde sí hay obras de arte donde solo tendríamos que caminar unos cuantos metros, tendríamos que romper en grupos más pequeños, encontrarnos con la obra física corporalmente, discutir en grupos pequeños y tal vez después regresar a un foro como este, que es algo que podemos hacer en estos 2 días y que espero que lo vamos a hacer, ¿verdad? Hoy es el primer día solamente. Entonces, ese es un comentario que sí, como artista, a mí siempre se me hace muy importante hacer la obra colectivamente o individualmente, tener grupos pequeños y luego volverse a armar un grupo grande para discutir. Si no, solo se queda la conversación como el medio fundamental del intercambio artístico, cuando en realidad es el arte mismo al que le debemos dejar ese rol, ¿no? de conversar, o sea, la obra. Pero otro comentario que quería hacer que a mí me parece interesantísimo, no sé si salió al principio porque llegué después de los primeros como 5 minutos de empezar esto.
el mural a mí me hace pensar y darles una proyección, porque soy mexicano y trabajo mucho también con arte público, en ese mural famosísimo de Rivera, de Rockefeller Center, ¿no? Que fue censurado, fue destruido, y ¿ya lo sacó alguien el tema o no? No. Y ese es un mural muy famoso, se llama El hombre en la encrucijada, donde está un hombre en medio, muy ario el hombre, se representaba al hombre en general, pero ahora en nuestra perspectiva lo vemos como un hombre blanco, güero, ¿no? Con ojos azules. Y Rivera lo pinta en Rockefeller Center pensando, esta es la encrucijada porque es entre el comunismo y el capitalismo. Y en la parte comunista pone que Dios ya está muerto, bla, 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 y Rockefeller lo acaba censurando, se destruye, y se vuelve a pintar ese mural en el Palacio de Bellas Artes en México. Y ahí existe la versión que conocemos. Y lo que me parece a mí fascinante es que no está planeado, no es algo que sucedió espontáneamente, que tal vez podemos proyectar si tenemos ese archivo visual, pero dentro del discurso decolonial, los que venimos ya bastantes años pensando en esto, para mí es algo muy importante porque vamos en contra de esta noción de la izquierda y de la derecha. Y ese mural está tan marcado, ahorita sería como sería un mural muy cute en Rockefeller Center. Si fuera la gente ahorita a Rockefeller Center y no lo hubieran destruido, podría ser un objeto turístico que la gente se va a tomar foto con un mural comunista en Nueva York. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla. La gente se estaría tomando fotos porque ahora ya no se le ve como un riesgo, como un peligro al comunismo en esa forma. Y ya llevamos mucho tiempo en los grupos decoloniales pensando en la absurdidad de estos debates de izquierda y de derecha, ¿no? de comunismo, capitalismo. Entonces, no es de que no nos interese una crítica económica, y para mí es ese eco de este mural y el nuevo discurso que se está generando a través de una práctica local situada se me hace muy importante. En ese sentido, plantea recién, esto lo tomo más allá de la disculpa importante, me parece que nos hace reposicionarnos permanentemente en cada situación, de leerla en conjunto, tener una nueva lectura. Por lo tanto, interpreto, como yo ya tuve la experiencia de escribir, de leer, no obstante hoy me encuentro con una reproducción, o sea, con algo que es un son dispositivo y eso es lo que tengo que leer. Por lo cual interpreto que ustedes acercan, o sea, me interpelan por a ver, en el marco de lo colonial, ¿dónde me aprieta el zapato a mí de acuerdo a lo que estábamos hablando? Yo como hacedor artístico, mi trabajo desde hace mucho justamente a reconocer en mí cuáles son esas matrices europeizantes o en la formación plástica que tenemos incluso con el color, la forma, lo compositivo, las discusiones que hacemos, lo que contamos a partir de las representaciones que podemos transmitir es absolutamente todo esto que es. Entonces, ¿en qué me interpela eso a mí? Bueno, a reconocer nuevamente ese juicio final. Es diestros, siniestros. Yo soy siniestro, ¿no? En ese juicio. El tema es no sé con quién, de qué lado. O sea, que hay un simpático justamente roto, digamos, o amenaza a nivel de color, porque es muy festivo lo que se vive allá. Y no entiendo por qué están como encerrados en una especie de lugar medio sacro, el grupo de personas que en realidad es como unas blancas, un ángulo que pasa a ser, o sea, tiene varias. Encuentro el juicio nuevamente, o sea, me interpela a mí este contexto desde ese encontrarme otra vez viendo ese juicio yo, al cual permanentemente lo voy redescubriendo y además en contextos áuricos trato de hacer esa lectura y de poder justamente ir redimensionando ese juicio. El contexto es que me daba la sensación, porque cuando yo miraba el mural y trataba de conectarme con mis sensaciones, me pasaba esto de tengo sensaciones distintas y lo trato de mirar integralmente, que se lo miro en partes. Digamos, me parece que con el tema del contexto nos está pasando lo mismo. Digo, los contextos también son construcciones culturales
digo, estamos hablando del contexto como si el contexto fuera un contexto geográfico, nada más. Si estamos acá o estamos allá, digo, me parece que la propuesta tiene que ver también con esta posibilidad de jugar, digamos, con las sensaciones, y en ese sentido uno puede contextualizar, digo, cualquier imagen como texto, quiero decir, ¿no? Pensando en el juego. Entonces, en ese sentido, digo, quería opinar, quería tener esta opinión en relación a cómo me parecía que nos estaba distrayendo de meternos en la sensación relacionado con todo lo que tenga que ver con la discusión que nos trajo acá y que también contextualiza, porque en definitiva vinimos a hablar del pensamiento colonial y eso también contextualiza. Entonces, en ese contexto, que por lo menos a mí me trajo acá, digo que me pasó muy parecido a los compañeros en términos de esa figura de terrible control, digamos, ahí en el medio, sobre el fondo blanco y demás, pero que enseguida me acordé en alguna parte de la mañana se habló de la cosa monstruosa sobre los cuerpos humanos y del silenciamiento. Y sentí que estaban como esas voces feas ahí puestas y encima como vienen en dos lugares opuestos, ¿no? Y esta figura medio militar, jugando en el medio, bueno, que se me apareció como ese juego de ida y vuelta entre lo monstruoso y el silencio y cómo jugaría lo colonial. Estamos entrando en un nivel más tematológico ahora, ¿sí? ¿Más qué? Tematológico. Me gustaría comenzar y me disculpan si me tomo mucho tiempo en esto, porque es parte de mi trabajo de colonial que hago, trabajar en la decolonialidad de la creatividad. La educación artística o creativa a la que hemos todos sido sometidos ha sido colonial, ¿no? Cuando hablamos de técnica, por ejemplo, hablamos de buena técnica y buen pincel, sin embargo hay toda una historia de mal pintura que si la relacionamos con este trabajo nos podría llevar a otro nivel. También en la cuestión espacial tenemos que entender, y una parte de la decolonialidad creativa es entender que la manera en que manejamos el espacio y que estamos entrenados a manejar el espacio está relacionado con la centralidad de la perspectiva. Muchos de los que hemos estudiado, no sé, eso ha sido mi experiencia, de cuando traía otro tipo de relación de volumen, se me acusaba en la escuela de no saber pintar, hasta que me di cuenta que mi profesor solo sabía cómo pintar en 3 dimensiones, aunque se creía muy lúcido y muy leído e instruido, no tenía conocimiento de los otros tipos de imaginarios y geometrías existentes en otras culturas. Por ende, en esa colonialidad, muchos de los que no estamos conscientes de trabajar la decolonización desde la creatividad, replicamos modelos sin darnos cuenta. Y es importante entender cómo esos modelos empiezan a replicarse en nuestras obras. Es muy interesante que aquí se trabaja el tipo espacial. Sin embargo, hay una ruptura de color muy fuerte. En vez de crear esa estética moderna de la ilustración, de que todo tiene que estar, ¿no? Hay ruptura. Y hay una ruptura no solo de color, sino hay una ruptura también de formas diferentes de crear la imagen. ¿Por qué sucedió eso? Lo que me interesa que fue durante el colectivo lo que llevó a crear ese tipo de imaginario, porque es obviamente que hay diversidad creativa trabajando, y para mí eso está reflejado a través de todo el mural, ¿no? Pero desgraciadamente por la educación colonial que tenemos, queremos ver que todo fluya, porque esa es la estética kantiana. Por ejemplo, ahorita hablaron de los colores brillantes. Hay que leer la observación de lo sublime de Kant, donde dicta la paleta de colores que se debe usar. Y en esa paleta de colores
lo oscuro y lo negro es lo último que hay en la paleta de los colores. Porque es la incertidumbre, el miedo, el susto, en una época donde la esclavitud era muy fuerte. Y creo que la decolonialidad, para decolonializar el proceso creativo, y creo que es muy importante también que en escuelas de arte que quieran pensar desde la opción decolonial, repensar cómo enseñamos a los estudiantes, a los artistas, porque estamos replicando el modelo que tienes que tener buena técnica, tienes que dibujar bien, y dibujar bien significa que tiene que haber la perspectiva central, no lo sabes dibujar. Y eso es un atraso, y voy a utilizar la cronología moderna, ¿no? Porque en la ilustración les robaron a los modernistas de la ilustración, les robaron sin darle ningún crédito la idea de la proyección de la cámara oscura a los árabes. Eso no lo enseñan en la escuela, ¿no? Cuando vinieron los hombres cubiertos a las Américas o a esta parte del Atlántico, la idea del imaginario espacial de los colonialistas era plano. Y llegaron a la tercera dimensión, pero llegaron a la tercera dimensión y de ahí no han salido. En el árbol de la vida cosmológica que tienen los pueblos originarios, existe un árbol donde hay una raíz, pero hay un tronco y también está el espacio celestial. El pensamiento occidental solo llegó a la raíz en los años 90 con Deleuze y Guattari. No puede subir hacia arriba, porque si sube hacia arriba se va a tener que confrontar a Dios, y eso es un sacrilegio. Entonces hay que entender que el imaginario, la construcción del espacio nos tiene colonizados, porque seguimos pensando en una perspectiva central, en 3 dimensiones, cuando vivimos una época que es multigeométrica y de variabilidad cósmica. Y yo podría ir y señalar cómo todo esto está funcionando en diferentes niveles. Y bueno, hacelo, eso es lo que interesa. Por ejemplo, aquí estamos teniendo un plano totalmente y de colores muy diferente a lo que hay arriba, y esto no se repite. De acuerdo a la estética kantiana, había que haber ritmo, había que haber repetición, porque la estética kantiana está basada en la mímesis. En la repetición tienes que copiar, no puedes ser creador. Y en la escuela de arte, cuando vamos a hacer los desnudos, tenemos que mirar y copiar, ¿no? Pero aquí no se repite, ¿no? Sin embargo, esto fue hecho adrede. Sin embargo, la figura, la dinámica que se trabaja aquí en el movimiento, fíjense bien qué es lo que hay aquí y qué es lo que hay aquí. Entonces, hay relación entre los que trabajaron, había conversación, a pesar de que las dimensiones son diferentes, ¿no? Y a pesar de que existe la cultura desde la distancia, pero cuando me acerco, reconozco, ¿no?, que hay conversación en todos los lugares. Y allá desde lejos no se ve, pero no son 4 gente lo que hay ahí. Ahí hay un mar de pueblos que sigue, ¿no?, y rompe con la perspectiva central completamente, ¿no?, le da una fluidez infinita, cósmica. Bueno, también, claro, ¿no?, hay sensación, ahí va a ir a lo otro, ¿no?, que también hay la sensación, ¿no?, de la experiencia. Pero estoy hablando de eso porque hemos sido educados a ver de cierta manera y no podemos ver las otras cosas que están frente a nosotros porque está codificada nuestra lectura. La manera más sutil de la colonialidad es la ideología de lo visual. Es lo más sutil. Bueno, ya venía.
situaciones que creo que la docente quería tratar de conversarnos, que primero dijéramos nuestras experiencias con respecto a lo emotivo, a lo estético, ¿no? Entonces, a mí me resulta también chocante la figura, pero me resulta que está aislada, ¿no? Y me resulta amenazada hacia la izquierda por elementos irracionales y a la derecha como por cierta racionalidad que confluye en ambas partes hacia el centro. De todas maneras, yo no puedo decir, eso sería lo que me produce. O sea, esa figura también me resulta con cierto rechazo porque está aislada del conjunto de la obra. De todas maneras, y un poco contrarrestando lo que el compañero nos decía, es muy difícil escapar a los cánones estéticos de quién se forma en pintura. Lo digo también porque pinto algo, o sea, me gusta la pintura. Y no puedo dejar de reconocer que ahí hay grandes influencias de la pintura norteamericana. O sea, sobre todo en el punto donde el arte pop rompe con el action painting. A la izquierda hay un ensayo de action painting. ¿Se acuerdan de Pollock y de todos esos artistas? Pero Pollock la aprendió con los mexicanos. Bueno, sí. Sí, los muralistas americanos. Después no interrumpas, Raúl. A la izquierda hay cierto impulso de action painting. Y hay un uso libre del color y de la forma. O sea, tendríamos que estar en un aspecto de arte informal que después siguieron maestros como Tapies y una cantidad de maestros que siguieron por el informalismo. La figura central perfectamente me recuerda algunas propuestas de Warhol. Es decir, esa figura pop que de alguna manera, no porque Warhol quisiera hacernos propaganda de las figuras y de las imágenes de los 70 con Marilyn Monroe y todas esas figuras, sino porque de alguna manera la intención de Warhol era conceptualista, era decir, estas imágenes que son propias de la cultura contemporánea nos están diciendo algo. Vamos a ver qué nos dicen las imágenes y vamos a reflexionar no sobre el personaje en este caso, sino como la manera como esa imagen es leída a través de los medios de comunicación, por la repetición. Por eso Warhol le gustaba mucho repetir las figuras, ya sean las de Marilyn o las de la bomba atómica, o una cantidad de figuras que no era una reflexión directa sobre la imagen de la bomba ni sobre la imagen de Marilyn. Era una reflexión conceptualista, artística, sobre qué nos estaban diciendo los medios de comunicación con respecto a las figuras de Marilyn y de la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y sobre la derecha tenemos como lo anterior, o sea, como que la pintura, la historia de la pintura, tal como la conoce un pintor, de la cual me parece, y capaz que digo algo que no es políticamente correcto en este medio, el pintor no puede desembolsarse de la tradición pictórica, de cómo tiene ilustrado el ojo. A la derecha tenemos Rembrandt, el barroco, y está subrayado con esas líneas horizontales y verticales que forman como una perspectiva, como un inicio de perspectiva, reafirmando que esa es la perspectiva del mundo occidental. Los hombres que se van al infinito, como decía el compañero, está reafirmado por las coordenadas de la perspectiva tradicional, ¿no? O sea, me parece que en el mural, aparte de lo que cada uno siente, hay un buen ejercicio sobre la forma en cómo la historia de la pintura occidental está aún presente en una pintura mural argentina. Gracias. Gracias a usted. Bueno, la verdad es que a mí me han hecho sentir como si no sé de arte no puedo hablar. Y la verdad es que no sé, me parece que el ejercicio no es. ¿No? Cuando yo vi la pintura digo,
Hola. Bueno, entonces lo que dije de vuelta es que me hicieron pensar me hicieron sentir, porque estamos hablando de sentir, me hicieron sentir como que no sé nada de arte y por lo tanto me cayó la boca. Yo digo, me parece que eso no es su maquería. Entonces yo digo, me puse a mirar la cosa y yo digo, hay todas unas cosas que parecen como pata de bicho. No sé si son pata de bicho o si son rajaduras, pero me hacen cosas. Y después de todas esas casitas, y ahí me gustaría meterme de una y la otra, y después puede ser toda esa gente, estarán viniendo a visitar, y la verdad que el señor del medio, la verdad no le di mucha atención. Me prestó más atención todo lo de bicho y las casitas y la gente que a lo mejor viene a visitar que el señor. El señor me pasó a visitar la mía. Listo. No, le decía que yo participé ayer del mural con mis hijos, que hicimos esa parte que marcó el profesor, bueno, no me acuerdo ya su título, y me molestó mucho, que lo veníamos hablando también cuando nos íbamos, son nenes los que participaron en el mural, y el mural fue racionalizado después de que lo pintamos, fue intervenido después con blanco para integrarlo al trabajo, fue delimitado y me parecía que ese no era un poco el espíritu de trabajar en conjunto. Uno como artista que tiene formación y no sé si honorabilidad, pero sino como, tiene las herramientas, tiene que, me parece, que estamos proponiendo la descolonialidad, debería poder intervenirse a sí mismo y no sobre la obra de otro para incluirlo, ¿no? Porque, me parecía injusto que estos chicos vieran cómo le tapaban su propia creación. Un poco irreverente, pero bueno. Sí, yo también fui parte, doy una breve respuesta acá a Lucía, porque hay una afectividad del juego de los niños y demás, pero creo que me parece que la cosa parte en esa acción grupal un poco por la disolución de la autoría, ¿no? No hay un plano... Perdón si molesta la discusión, pero a nosotros, con mis hijos, que aparte tienen 6 y 3 años, entiendo el descontrol que implica que un niño participe, pero tuvimos que ser rigurosos de no marchar líneas de otros, y sin embargo nosotros sí. Y entonces sí, el discurso es qué es lo silenciado, qué es lo que uno silencia del otro también, ¿no? Y cómo lo incluye. Hasta ahí. Es otra área para tener en cuenta por ahí, que está bueno. Es la misma. A mí me gustaría decir que de parte de mi experiencia yo no presentí eso en ningún momento. Fue todo para lo que yo digo, yo estuve también colaborando en el mural y era re divertido ver a los nenes pintar, y yo también yo no lo vi como un tapar ni nada, porque yo estaba también predispuesta a que entre todos sea una composición. Desde mi experiencia yo no lo viví como un tapar, y porque estaba ahí. Y fue para mí siempre, en ningún momento había sol, los nenes estaban jugando y estábamos todos creando. Eso fue lo quiero decir porque me parece importante, tanto como así ella dice la experiencia de sus hijos. No vi ningún nene llorando, no vi ningún nene maltratando o de parte nuestra. No lo viví como una violencia, lo viví como un colectivo de trabajo. Y si hubo partes que decidimos poner color o otra composición, era porque era parte también, creo que yo hice raíces que después tapé, o yo hice raíces que después tapamos, lo hicimos entre todos, por favor, no sé. Yo por ahí ahora lo paso, pero lo que marco como una arista y una tensión para pensar, pero como una tensión para pensar, sin una respuesta, es la relación entre una composición grupal que pone otra vez en tensión esta idea de autoría y una circulación de fuerzas, digamos, afectivas, para lograr un producido,
y hasta qué lugar ese producido se ajusta o no, más allá de esa circulación anterior, previa. Digamos, una vez que sucede esa circulación, que ya hay un planteo hecho, bueno, sí entran a operar ese inconsciente óptico que cada uno puede tener, cómo se desarma, no se desarma, pero se trabaja sobre ese producido para llevarlo a un lugar, me parece. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Es claro? Digo, por ahí la idea es, bueno, ¿tiene algún sentido hoy por hoy la idea de el producido como algo que se pone en relación a una tradición, a un inconsciente que opera, a un lugar de intenciones y realizaciones, de lo esperable, lo no esperable? Bueno, yo eso pondría en tensión más que pensar otra cuestión. Yo también soy amiga del contextualismo radical, entonces quería saber si había algún vecino de Piñeiro. ¿Hay algún vecino de Piñeiro? ¿Qué cosa? Yo lo que quiero decir es lo contrario. Yo soy vecina de Piñeiro y el mural que yo veo desde hace 5 años es que donde había una fábrica deshabitada, ustedes o todos vamos pintando una universidad. Dentro de esa universidad hay un montón de murales hechos en las paredes del costado con una universidad que tiene 2 entradas. Una es a Mario Bravo y la otra, que no es Isleta, bueno, 2. Que es donde está la juegoteca y por donde entrarían los niños de los estudiantes ahora que llevan. Hay un montón de murales adentro. El primero que se hizo afuera y todas las mujeres del barrio miraron así, pensando, ¿qué será lo que viene acá? Pero en esa pared, que tiene un portón que nunca se abre, hay una frontera. Yo ahí veo una frontera, no me pidan que vea un mural. Este igual no está puesto en esa pared hacia el lado de afuera. Está puesto cuando vos entrás por esta calle, caminás, pasás el pasillo, acá en un rincón cuando vas a entrar para estudiar, ahí en este rincón está el mural. Y allá hay otro. También nos habían contado que iba a haber un anfiteatro ahí. Entonces yo me imaginé a los niños, no niños o adultos del barrio, es decir, al barrio, adentro, no por ahí estudiando, sino haciendo, y ese a mí me parecía un mural recontra colorido. Sobre esto yo podría producir, como alguien que tiene maestría, doctorado, un montón de lecturas intelectuales. No es lo que me interesa porque me parece más decolonial hablar como vecina de Piñeiro, ¿no? Y en ese sentido me pregunto, digamos, cuáles son las centralidades y descentralidades, porque este círculo tiene centralidades, igual que el conurbano, hay un primer cordón, un segundo cordón, un tercer cordón, y las sedes también funcionan de esa manera. Entonces el mural se pintó allá, pero lo discutimos acá. Y si es disruptivo, me alegro, porque se supone que para eso está una universidad del conurbano. Si no, volvamos a la UBA y ya está. Bonos sin recursos, todo eso es secundario y no, también. Intervinieron y otros que son testigos. Cuando alguien produce un trabajo, funciona la voluntad de producir, la de censurarse y la de ordenar, la de generar la idea y la de ponerse como primer espectador. Acá, como se ha trabajado colectivamente y aparentemente sin un boceto primero y luego fue corregido sobre la marcha, etcétera, etcétera, todo esto lo vimos en desnudo. El problema está en una serie de cosas que ocurrieron en nuestra cultura en los últimos 40 años, en lo cual se comienza diciendo que algo es creación, luego se le pone como sinónimo expresión y rápidamente se le pone como sinónimo arte.
Y a veces nos descolocamos porque no sabemos cuándo puede ser arte, cuándo nos dice algo, cuándo no nos dice, cuándo vamos con voluntad de que nos diga algo, cuándo entramos a un museo y no valoramos nada de lo que está en el museo. O sea, creo que estamos en una época en la cual los paradigmas se cayeron, se hicieron añicos como pieza de cristal, y acá se pone en el debate que agradezco que se haya generado y que yo hice mucho esfuerzo para callarme y agradezco todos los que hablaron con fuerza, diciendo cosas que me parecen sumamente valiosas. Me da la sensación de que acá es como que se hubiera desperdigado todas las partes del que crea, pero en este caso para leer, me parecía. Yo quería, bueno, dale. Porque yo quería llegar al después. Creí que estábamos llegando al después, pero todavía no llegamos al después. ¿Qué importa ya el después? Yo solo quiero agregar rápidamente, ahí va alguien más, sí, que interesantemente estamos hablando, y también habiendo leído los trabajos del maestro Adolfo, pero no conozco nuevos colaboradores, son gente que apenas conocemos ahora. Hay que reconocer que este es un trabajo que se hizo en un día, por gente que, sí, en unas cuantas horas, por gente que algunos sí se conocían, otros es la primera vez que se conocieron. Entonces, todos estos juicios estéticos, hay que medirlos de cierta forma, y no es para justificar ciertas como imperfecciones, no estoy hablando para nada de eso. A mí lo más rico que se me hace de esto es no que estemos hablando de una imagen, sino que estemos hablando de una imagen. O sea, esto es la estética, es la estética social de cierta forma. Este evento que se está generando es para mí una obra de arte más interesante que se generó a través del mural, pero es esta la obra. O sea, por lo menos me gustaría que podamos discutirlo como tal, porque si no lo hacemos estamos cayendo otra vez en la ventana renacentista, que ahí está el arte y nosotros no somos el arte, no somos parte de la experiencia artística. Entonces esa es como la invitación a todos a pensar en esto, el que alguien de un barrio nos pueda platicar de su experiencia de la vida diaria como algo válido, que nos da juicio estético, ¿no? Es algo que solo sucede aquí, no sucede cuando vas al museo a ver un cuadro que está ahí como ventana al mundo, ¿no? Entonces es la invitación a pensar en esta situación. Entonces, estaba intentando hacer una introspección para ver exactamente qué es lo que siento y pienso, ¿no? Entonces, algo que me incomoda es el voluntarismo, ¿no? Vamos a hacer una obra de arte decolonial, o sea, y es el mismo voluntarismo que también critico cuando hablamos de comunidad, por ejemplo. Vamos a formar una comunidad. Tengo muchas dudas de que voluntariamente, por una decisión de un día, de una hora, de una semana, de un mes, uno pueda hacer una obra decolonial o uno pueda inventar una comunidad, ¿no? Porque esos son productos de un cosmos propio, de una atmósfera que ya es así y de la cual resultan impresiones digitales, impresiones en la vida que van a ser, digamos, la impronta, el efecto de algo que existe. Y en la comunidad también, uno no puede, o sea, uno de los errores muy grandes que existen, por ejemplo, en la justicia comunitaria o en la economía solidaria, es la idea de que, bueno, voy a inventar una comunidad para resolver un problema, y eso no puede ser inventado. También una impronta de un modo de ser no puede ser inventada. Ese es mi gran problema con la obra. No es de orden estético, el problema no es de orden estético, pero es un problema del orden que tiene que ver con la voluntad. Entonces, ¿qué sería? Entonces empecé a pensar, ¿cómo sería entonces el efecto de una atmósfera decolonial, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que necesariamente orientarnos por lo que ya existe, por las comunidades que sí existen, aunque fracturadas, deshilachadas, pero que ya están ahí, uno puede aproximar y ver cómo son, qué son, cómo es su arte. Y en primer lugar, su arte es un arte
que está enhebrado con la vida, pero con la vida de todos los días, no que vengo y hago ese arte. Es un arte que se intercala con los gestos de la rutina, de una forma de vida. Entonces, eso es lo que... Con mucha humildad, porque no pertenezco, digamos, ni tengo ninguna pretensión académica, te voy a contestar, Rita, en esto que acabas de decir, en el sentido de que lo que queda al desnudo, como bien dijo Julio Flores ahí, es que un ejercicio de este tipo, abierto a una comunidad en el contexto de las cosas que estamos pensando, realmente deja muchas cosas a la vista, porque una persona entrenada como vos, ¿dónde está Rita? Ahí. También estás leyendo desde un punto de vista que presupone un acuerdo previo en el hacer, y por eso me parece que tal vez, Zulma, si estás moderando este movimiento, es el momento de hablar del después que pedía Walter Mignolo, porque no hubo un acuerdo, no había un conocimiento previo de las personas. Yo fui el encargado de contactar a un grupo para colaborar con un artista colombiano. Yo pensaba artista colombiano, después lo conocí ese mismo día cuando lo fui a buscar al hotel, conversamos un poco, él me contó en algo que me resonaba un poco con algo que dijo Adrián hoy en día, el mérito, que no hay mérito en tener mérito, lo dijo a su manera, de una forma que creía más en las prácticas. Tal vez si me equivoco ponga palabras, Adolfo, que interpretan mal lo que fuimos conversando, después me corregirás, pero que tenían que ver más con las prácticas vitales, sencillas, no con la erudición, tampoco con la academia, ni ningún lugar que, digamos, jerarquizara o validara en ese sentido. Charlamos media hora en el auto, ninguna de las personas que participamos en el mural nos conocíamos previamente. Yo le insistí durante semanas a Adolfo que me baje, nunca había yo pintado una pared, más allá de mi casa, que siempre son horribles y hago desastres cuando hago eso de pintura de pared y esas cosas. Entonces yo le insistí a Adolfo, mandame un boceto, Adolfo, por favor, yo vi lo que trabajás, me gustan esas abstracciones más concretas, veo la versatilidad que tenés para manejar figuras también, sobre qué vamos a trabajar, mandame una idea, debatimos sobre eso. Alguna persona que después se ausentó pero que iba a ser parte decía, bueno, tomemos alguna imagen de comunidades originarias que podamos geometrizar y después trabajar sobre eso. ¿Qué recibía de Adolfo? No, tranquilos, no hace falta. Si quieren hablamos entre nosotros por Skype, si quieres cruzamos mensajes de texto, todos con una amabilidad tremenda, si quieres cruzamos otros emails, pero no había imagen previa. Yo, que estaba supuestamente bajo la responsabilidad de coordinar la realización de esto en 48 horas de una pared bastante grande, me empecé a poner nervioso. Yo dije, bueno, si este hombre no se pone nervioso, o confía mucho en su hacer, o tiene un nivel de desprendimiento y una capacidad para relajarse que ya tiene algo para enseñarme desde ese lugar. Y finalmente llegamos al lugar del hecho, a Piñeiro. Él no había ido nunca a Piñeiro, yo voy por lo menos una vez por semana, como los grandes amores mientras dure. y nos sentamos, nos pidió por favor que hiciéramos un semicírculo y nos empezó a contar. ¿Puedo, Adolfo? Lo estoy contando más o menos bien. Nos empezó a contar que para él la excusa, la pared, era solamente una excusa de un rastro, de un gesto, de una circulación afectiva que se iba a producir en ese lugar. Y así comenzó la cosa. Que él estaba mucho más en realizar praxis, que investigaciones en el mundo académico. Y que su forma de trabajar era justamente habilitar praxis que abrieran a la autorreflexión, que ahí iba a circular un afecto, una ruptura de autoría, y que eso iba a quedar como una marca de algo que ocurrió en ese momento.
Y ahí, bueno, yo ahora paso la palabra para que cuente desde adentro cómo es su proceso de trabajo. Pero de ahí lo que hubo fue una conversación de unos 40 minutos, tratando de, creo yo, generar ese clima de circulación, de un afecto que nos pusiera en movimiento, y el oficio de saber poner en movimiento a una gente que estaba dispuesta a ponerse en movimiento. Entonces, ¿qué hizo Adolfo? Bueno, cada uno más o menos, ¿qué vamos a necesitar? Una mesa, casi no querían mesa, pero alguien pidió una mesa para que no le duele la espalda. Los tachos están duros, los puedes abrir, Gabriel, y sin que nos diéramos cuenta empezó a tirar una aguada para aflojar la pared e iniciar el movimiento. Bueno, y así fue, eso fue lo que sucedió hasta ahí, pero no, para mí fue muy, lo que puedo decir sin revelar, digamos, dejando el lugar a los que puedan hablar desde adentro, de cómo esta praxis genera circulación, genera ese lugar que Adolfo señaló como el lugar de lo que él sentía, el lugar de lo descolonial, era la circulación afectiva y la generación de una comunidad en el momento para dejar un rastro que podría ser mejor, peor, pero iba a ser un rastro de ese gesto que se produjera. Lo que sí puedo decir es que hubo una circulación para mí en esa experiencia de una adrenalina feroz y un proceso de trabajo muy enloquecido y muy, viste, nos robaron la alegría, no se puede más, pero en el que me sentí muy, muy feliz en el medio de ese proceso. Eso es lo que yo puedo decir, ahora me parece que... Bueno, ¿quiere hablar antes? ¿Quién quiere hablar? No veo la mano. Lo mío es muy corto. Bueno, lo que yo estoy sintiendo, pienso que tanto en el arte, en la política, ya que todos estos textos refieren a todos estos temas y a la educación, lo que hace, para mí, lo que estoy sintiendo estos días es que ponen carne viva a todo. Entonces, porque, como dijo Rita, no es que hoy decimos desde hoy, de acá en más soy descolonial, sino que en realidad tiene que pasar todo esto. Todos los egos, los lugares, el lugar común de la educación, donde me pongo en el lugar del saber y mis alumnos son los que tienen que recibir y receptar. Entonces, eso yo siento que pasa y que está ocurriendo eso, que no alcanza con decir, desde ahora yo voy a ser esa persona que X cosas, que va a ser a esa descolonialidad. No, esto ahora para mí, lo que yo estoy escuchando por todos lados, es que lo que se hace es ponerse en carne viva. Eso es como lo puedo definir. Bueno, yo voy a contar un poco lo que me pasó a mí participando en el mural. Y yo no toqué un pincel en todo el momento, no puse ninguna gota de color en el mural, pero sí estuve participando en esa circulación de la palabra, de los mates, de las charlas, la comida, las miradas. Entonces en esas sensaciones que se iban compartiendo a lo largo que iban pasando las horas, digamos, yo lo viví como un proceso pedagógico de diálogo que quizás en ese momento no me alcanzó para animarme a pintar, porque yo vengo de las letras, yo escribo, y en un momento pregunté muy inocentemente, ¿podemos poner alguna palabra en el mural? Porque, digamos, esa es como mi herramienta. Y entonces pasaron las horas y tratábamos de algunos de ver, de mirar desde lejos qué pensábamos, qué nos pasamos,
qué nos pasaba a cada uno. Y cuando volví al lugar donde estoy acá alojándome, empecé a escribir palabras que tenían que ver con ese proceso pedagógico, que fue compartir, dialogar, que para mí, yo no sé nada de movimiento estético, de pintura, de colores, de perspectiva, y comparto lo que decía María Lugones, escuchando a muchos artistas me sentí que era una burra total, digamos, no tengo nada para aportar desde la técnica o desde ese saber académico, pero sí desde la sensación de que en ese compartir, digamos, se aprenden un montón de cosas que a veces no se pueden poner en palabras, no se pueden poner en colores, pero sí hay una experiencia pedagógica. Entonces, algunas palabras que yo escribí al volver fueron, bueno, ¿cuáles son los criterios que tenemos para hacer arte? ¿No? ¿Cuáles son los criterios para evaluar el arte, para mirar el arte? ¿Qué tenemos que decir cuando hacemos arte? Porque eso también, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pintamos? Todo eso fue parte del proceso, ¿no? ¿Qué queremos decir con lo que estamos escribiendo, pintando, pensando? Entonces, para cerrar la idea, digamos, yo particularmente lo vi más bien como una cuestión pedagógica, a ese compartir desde el arte. Hoy desde el arte, desde la pintura, mañana puede ser desde la música, desde cada orden de la vida que nos toca, pero como un proceso que vamos construyendo en el colectivo, digamos. Eso. A mí me pareció extraordinaria todos los niveles posibles que la relación entre este espacio y una imagen podían generar acá. Sobre todo me pareció que entre lo visible y lo decible había un universo desplegado inmenso, porque todo lo decible podía historizarse, podría problematizarse, podría conceptualizarse, porque todo lo visible tiene sus reglas propias de afecto, percepto y oficio, que hacen a un concepto propio de los bloques de línea color que no podrán ser nunca traducidos en el conjunto de las palabras dichas. Es decir, que hay una especie de nivel de intraducibilidad extraordinario entre la visualidad y lo dicho. Y sin embargo eso nos puso en común de una manera horizontal extraordinaria, en una relación de enorme afectividad entre una imagen de la que no sabemos y unas palabras que nunca la tocaron. Y me parece que en ese lugar intermediario, tan curioso, lo que yo valoro del proceso de ejecutarlo ha sido esta naturaleza del gesto. Me gustaría decirlo de esa manera, ¿no? El gesto es una política cuando asume y soporta algo. Acá asume y soporta un trabajo colectivo con la particularidad de que hay gente que sabe hacer lo que hizo. Porque también es cierto que ese afecto y ese percepto construido, esa imagen, no podría tener relevancia si esa no tiene consistencia interna. Por lo tanto, lo único que le podemos pedir a esa imagen es que se componga. Y si podemos decir algo sobre ella es porque hay algún grado de composición entre lo perceptivo y lo afectivo en relación a un oficio que le dio consistencia. Ahí, por cierto, todos los debates internos sobre los modos de intervención que se plantearon hace que cuando uno hace un gesto en un colectivo esté dispuesto a entregarlo, a donarlo. Y me parece que una de las políticas claras de la construcción de este material es la política de donación del gesto propio. Y efectivamente, sin esa política de donación del gesto propio, no tendría ningún sentido la operación colectiva. Volvería a reponerse el carácter de la jerarquía de la autoría. Entonces me parece que el gesto que se asume y soporta como colectivo es la única huella que queda entre lo visible y lo decible. Pero está claro que lo decible nunca dijo nada de ese visible. Hasta aquí. Y finalmente, ese es el problema de una disyunción extrema, es decir, de un corte extremo entre lógicas sensoriales. Porque de alguna manera cuando yo lo escucho a Gabriel, escucho la palabra del que hace desde adentro y sostiene el gesto de su realización. Y cuando escucho algunas de las enunciaciones que escuché recién,
escucho la potencia de los modos analíticos de grandes lectores de signos. Ahora, los modos con los que se leen signos y los modos con los que se ejecutan son infinitamente lejanos entre sí. Y entre sí no guardan ninguna relación posible, por lo tanto no estamos en un discurso continuo. Hemos estado en un discurso discontinuo, fragmentado, entre lo que creemos que hay ahí y lo que hemos proyectado fantasmagóricamente en esta larga charla de la tarde a poca luz. Con lo cual me parece que lo más interesante de esto es ese planteo que escuché de momento que hiciste, en el cual hubo dos obras acá en escena. Una extraordinaria obra de la cual no podemos decir gran cosa, bloques de línea color con un modo de composición específico, con unas relaciones estrictas de colectividad, afecto y percepción, y luego una obra que se produjo acá, a baja luz, y que Zulma la llamó la hermenéutica de este objeto, y que me gustaría de alguna manera imaginarlo como la desnudez más absoluta de una atención colectiva que hace mucho tiempo que no veía en las más magistrales experiencias de intervención sobre el arte contemporáneo. Es decir, yo no sé ya si puedo decir algo sobre este mural, pero sí puedo decir algo sobre el espacio ritual que aconteció aquí. Y ese desplazamiento de uno al otro es la naturaleza del gesto político que percibo. Es decir, lo que percibo es que el mural casi desapareció ante la construcción colectiva de una enunciación que produjo una obra de atención intensiva durante 1 hora y media para decir algo sobre lo que no sabemos qué decir. En ese sentido, entonces, me parece que estamos en un lugar bastante extraordinario, que es una política del gesto. Y eso era lo que quería sumar a esta operación, ¿no? Quiero mantener esa disyunción entre lo visible y lo visible. Si no, parece que es muy fácil pasar de un dominio al otro, y lo que hay en el medio es una larga herencia del saber hacer algo. Y de verdad los que intervinieron allí manejan esa herencia del saber hacer, si no, las 8 o 10 horas en las que operaron no había forma de resolver esto visualmente. Y eso es verdad lo que dice Rita. Si esta obra naciera de abajo y como una operación situada en una colectividad, el resultado no sería este de ninguna manera. Esta es, naturalmente, una obra colectiva producida entre gentes de oficio que sabe lo que es componer y que busca componer con una relación afectiva o horizontalidad. Eso es algo muy preciso y me parece que ese comunal que se produjo entre gentes que saben lo que están haciendo en la intervención. Ahora, es cierto que los decibles que aparecieron son absolutamente alucinatorios y absolutamente fantasmagóricos. Y lo que estuvimos fue alucinando hace 2 horas en una experiencia ritual de fogón inquietante, sobre la que se dijeron cantidad de cosas, bueno, desde Rembrandt, desde Rembrandt hasta Warhol hemos visto pasear una posible historia de la enunciación contemporánea de un régimen de signos enunciativo. Y es posible, ¿y por qué no? ¿Por qué no si la proyección que hagamos sobre una imagen en lo decible nos es absolutamente propia del inconsciente óptico, del analogón que construimos y de la alucinación que producimos? Por lo tanto, podemos alucinar lo que deseemos, pero esa no es fundamentalmente la tarea que yo vi construida aquí. No está ni en el mural ni aquí, está entre ambas operaciones y ese es el espacio de la atención intensiva que percibí. Quería decir esto porque me parece que es algo muy curioso, que no está ni en el análisis de la imagen ni en el análisis de los discursos puestos en juego, sino fundamentalmente en el trance de umbral intensivo de esta percepción de grupo. Eso. Todo esto que estaba escuchando, yo sabía algo, ya entonces cuando veo el mural, yo estaba muy curioso, decir que salió, no pude venir ayer. Sabía algo porque no estuve en los organizadores, pero era parte de la organización, entonces sabía que se iba a hacer este mural, que iba a ser una experiencia colectiva, que luego iba a ser parte de unos seminarios que siempre, de este tipo que hace Zulma, o sea que
era todo el conjunto. Es decir, yo nunca lo tomé que se iba a hacer un mural descolonial. Es decir, esto nunca se me ocurrió. Era una serie de haceres que estaba enmarcado en un congreso que se llamaba Estética y Pensamiento Descolonial. Y bueno, y esto es lo que está pasando. Ahora, como era de estética, quizás se hizo un mural. Pero como decías tú, y me imagino porque conozco a Adolfo, la cuestión era hacer algo, no importa qué. Hacer algo, lo comunal no se diseña, evidentemente. Si yo acepto, si a mí me interesa actuar en una comunidad ya establecida, bueno, dos cosas son necesarias. Que yo me sienta bien y que la comunidad se sienta bien con que yo esté. Lo comunal no es un diseño, es un horizonte. Es algo que queremos y que estamos buscando y bueno, lo vamos haciendo como lo hacemos. Conociéndolo a Adolfo y después de la conversación, Adolfo podía haber organizado en vez del mural una comida, sabor, poder y saber, y lo hubiéramos filmado. Y la comida es muy importante, y esto lo sabe muy bien Adolfo porque lo vivió y lo estudió. La comida en las comunidades afro del siglo XVIII en Colombia es donde se construye lo comunal, donde está el ayu, donde está el saber, donde circulan los saberes, los sabores y los sentimientos. Entonces, esto es un poco el conjunto y pensemos en la comida en vez de pensar en mural. Porque la comida es una cosa estética. Y yo creo que dije las dos cosas que quería decir. Es decir, no ver esto como se programó como una obra estética, o ser una obra estética decolonial, sino como hacer pero con el horizonte comunal. Y a ver qué sale. Y esto es lo que está saliendo. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya nos corresponde un poco a todos. A mí me gustaría, para mí, ¿no?, en la experiencia, desde que Zulma comenzó, y yo escuché que esto era un proceso, inclusive que se iba a alargar con una lista y una conversación. Entonces, desde mi perspectiva, ya yo estaba metido en un espacio, como mencionó Pedro, de intervención e inmersión social. Muy interesante cuando tú, ¿no? Porque si hubiéramos empezaste a explicar que, claro, esa obra siempre ha sido una excusa para la producción, ¿no?, y el intercambio. Yo he aprendido de mi lucha antirracista y antihomofóbica que a las comunidades no se copia, las comunidades se crean en alianzas, ¿no? Y esos modelos, hay mucha gente que van a las comunidades a copiarle, ¿no?, sus formas de ser para después hacer, y eso es colonialismo, ¿no? La lucha en comunidad se arma en la creación de alianzas, y estoy seguro, porque conozco de hace muchos años a Adolfo, ¿no? Lo que pasa es que como no tenía esta información y todos estábamos concentrados en la discusión estética de aquella imagen, ¿no?, mi performance me fui allá, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando Pedro empezó a hablar, empecé a recordar lo que Zulma había dicho y cuál era la premisa de todo lo que estaba pasando. Y digo, claro, por supuesto, no, nosotros estamos haciendo el performance. Esto es una obra de inmersión social, ¿no? Pero estamos acostumbrados, ¿y qué me sirve? A cómo estamos acostumbrados a que lo es arte. Para un museo esto no va a ser arte. Porque nadie lo puede captar, no hay un objeto. No hay un objeto donde el proceso se puede hacer, y creo que es muy fundamental también que se entienda, ¿no?, que muchas veces cuando se hacen las ceremonias y performances decoloniales, todo es efímero, porque sucede, pasa, ¿no? Y se me hace muy interesante que nos haya dado la información,
porque para mí está claro cómo fue que ustedes construyeron alianza, independientemente de las experiencias que tuvieron, ¿no? Porque donde está la riqueza y el trabajo, porque ese tipo de trabajo lo hemos hecho anteriormente, que eso no importaba, lo importaba era juntarnos y hablar y conversar, chismear, cabotear al otro, reírse de lo que estaba diciendo, y eso es la obra de arte de Colonial. Porque me interesó muchísimo cuando empecé a conectar y dije, claro, si eso es lo que es, eso es lo que está, no, estamos trabajando en tiempo real, no, ya no importa ya aquello, no, eso fue como que la excusa para juntarnos y para juntarnos a nosotros también. Yo sí creo que hay una continuidad entre el proceso que sucedió aquí y lo que está pasando ahora, no lo veo diferente. Yo sigue el movimiento y el flujo de las dinámicas sociales que había ya, vino hacia acá, lo que pasa es que se amplificó lo que había sucedido allá. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A mí las ciudades grandes me asustan y me da miedo llegar a las ciudades grandes, y eso lo saben los organizadores del evento. Yo soy muy provinciano, afortunadamente provinciano, y en este momento de mi vida en Colombia estoy en un espacio muy pequeñito, desde hace 27 años, desarrollando unos procesos con la gente que me han hecho pensar en muchas cosas. Entonces, a mí los nervios, yo toda la vida los somaticé con los intestinos. Entonces, del mediodía para acá, saber que tenía que estar aquí, pues estaba en el baño muchas veces. Aquí tengo ganas de volver al baño, ¿cierto? Me hago diarrea y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando eran los exámenes orales en mi generación en la escuela era un drama familiar, porque 20 días antes empezaban los intestinos y se aflojaba todo, ¿cierto? Y disfunciono en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí a Alejandra le ha tocado que ir por mí al lugar que me asignaron. Yo había pedido un salón de una institución educativa, yo no necesitaba sino una colchoneta y unas frazadas por si estaba haciendo frío, pero me han puesto en un hotel que desde la entrada, cierto, yo me quedo sorprendido, y arriba donde yo estoy durmiendo, durmió García Lorca, y esa vaina para mí, pues no he podido dormir, ¿cierto? Yo no sé si es por el fantasma de García Lorca o por mis propios fantasmas, ¿cierto? Y es parte de la historia de por qué estoy aquí. Pero fundamentalmente, y en un correo lo decía, ¿no? Pues yo quiero estar por encontrarme con Walter y hablar tantas cosas y escucharlo, por darle un abrazo a María Eugenia, el apellido es Borsani, que algún día hizo posible que yo estuviera en Neuquén, en la Patagonia, y que visitara la fábrica Sin Patrones, un proyecto que me interesó mucho, que lo hemos estado trabajando con mis estudiantes, ¿cierto? Sentir de nuevo esa ternura que yo percibo en Rita, por ejemplo, ¿no? Desde que nos encontramos y nos conocimos en Colombia y fuimos a unos termales que hay cerca de esa ciudad colonial donde yo habito y trabajo, que se llama Popayán, al suroccidente de Colombia, que es una ciudad blanca en las paredes y blanca en las mentalidades, es decir, con un racismo estructural muy interesante. Y ahí trabajamos con comunidades afroindígenas, de campesinos mestizos y de los estudiantes que se autodenominan como urbanos. Y quería también mirar a María Lugones y darle un abrazo, y qué decir de Zulma, con la que hemos venido construyendo afectos. Y entonces también Pedro Las, que nos vimos alguna vez por allá en Yucatán con Raúl Ferrera, Raúl Balanquet, bueno. Y entonces son como un montón de complicidades y de afectividades que a mí me interesan. A mí hoy en día no me interesan muchas cosas, sino construir afecto y felicidad, no más. Y eso lo he venido aprendiendo con unas comunidades afro que son de una humildad infinita. Entonces, me quedan 5 minutos, ¿no? Porque como siempre en los seminarios a uno le dicen, le quedan 5 minutos, yo aprendí de los 5 minutos
en este mundo académico, a uno siempre le faltan ya 5 minutos, uno apenas está saludando y dándole las gracias a los organizadores, entonces ya le muestran a uno, le quedan 5 minutos, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo que yo me planteé, eso viene de algunos mundos, ¿no? En el pueblo Kamsá, que es un pueblo de la Amazonía nuestra, está lo que algunos han hablado como la política del don, del dar. Y nosotros, con la excusa de una pared, en esa pared dimos y quitamos. Eso fue un ejercicio. Yo también puse y me borré a mí mismo, por un elemento fundamental que se maneja también en muchas comunidades, que todos sabemos y no sabemos. Y eso nos pone en esta relación fraterna, sabemos y no sabemos, ¿cierto? Y eso debe causar es tranquilidad, ¿cierto? Yo no sé un montón de cosas de Piñeiro, ahora sé que es Piñeiro, ¿cierto? Pero ustedes no saben un montón de cosas del Tuno, que es de donde vengo, y entonces sabemos y no sabemos, no hay problema, no hay lío con eso, ¿cierto? Entonces, es ese don, ¿cómo doy? ¿Cómo estoy dando? ¿Cómo me doy? ¿Cómo me entrego? ¿Cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, era como la necesidad de sentir si queremos definitivamente ser palabreros o no. Entonces, en las comunidades guayú de la parte norte de Colombia están los palabreros. Y en las comunidades afro, apalencarse de sentarse, hablar sin tener esa concepción de la dimensión del tiempo que nos marca el capitalismo y la modernidad, ¿cierto? Ya falta un cuarto para no sé qué hora, a uno siempre le está faltando un cuarto para algo, ¿cierto? Entonces ya me tengo que ir a otra cosa, ¿no? A algo. Entonces siempre andamos como en ese ritmo. Y aquí llevamos un rato palabreando, ¿no? Y entonces en el pueblo Misac, allí en el Cauca, cuando uno va a una asamblea de ese pueblo, uno dice, bueno, ¿y esto hasta cuándo va? Y entonces ellos les dicen, la asamblea se acaba cuando todo se converse. Y duran 8 días, una asamblea, ¿cierto? El que va a una asamblea del pueblo Misac, pues no debe tener el afán moderno, colonial, capitalista, heterosexual, heteronormativo, no, uno debe ir a escuchar y a conversar. Entonces el mural es una excusa, y a mí me ha maravillado todo lo que la acción de pintar una pared ha generado aquí. Y les voy a confesar, yo no hago, pues también por eso mis nervios, ¿cierto? Porque yo no hago parte del mundo del arte, ¿no? A mí la Universidad Nacional de Colombia me dio el título de maestro en Bellas Artes con especialización en pintura. Miren la grandilocuencia de eso, ¿cierto? Y yo hace muchos años pues decidí que ese no era mi mundo y me metí al mundo de la vida de la gente, intentando como entender la elementalidad de la existencia, ¿cierto? ¿Cómo uno puede ser elemental? Por aquí alguien, un personaje que esta mañana nombraron, habló del estar siendo. Bueno, yo he intentado, ¿cierto? ¿Qué es el estar siendo? El estar ahí nomás, diferente al ser alguien. Y eso lo dijo Push con mucha claridad, ¿cierto? Entre el estar siendo y el ser alguien. Parece ser que nos han metido en la ruta del ser alguien, ¿cierto? Y yo voy intentando caminar por el estar siendo, o como lo dice él, con mucho más, como humildad diría yo, el estar ahí nomás. Estamos aquí nomás, sin pretensiones. ¿De qué estamos pretendiendo aquí? ¿O qué estamos presumiendo aquí? No, conversar, así miren, en círculos como estoy entendiendo que es esta ciudad, ¿no? El conurbano, entonces son como unos anillos, ¿no? Y es esto, es sentarnos a darnos la posibilidad de juntarnos, porque creo que hay un proyecto hegemónico que intenta separarnos a toda costa y que no conversemos, ¿cierto? Y a veces en estas grandes ciudades nos juntamos, es en los eventos,
Y en la vida cotidiana de los pueblos en donde yo estaba habitando, uno todos los días se junta y conversa, ¿cierto? Cuando se levanta, al mediodía, cuando se va al trabajo. Entonces se canta en el trabajo, se conversa en el trabajo, las mujeres van a la quebrada y conversan mientras lavan la ropa, y en la cocina es un espacio de comunicación fundamental. Por eso Walter lo decía, podíamos haber armado un fogón aquí, haber hecho comida alrededor de eso, ¿cierto? Porque el planteamiento sencillo que yo tengo en medio de todas estas discusiones es que lo que hay que descolonizar es el mundo de la vida cotidiana. Entonces hay que pensarse una praxis decolonial, una praxis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen estos maestros ya crear una teoría, ¿cierto? Y meterle más categorías a eso? Yo digo, no, ¿para qué? Eso ya está allí, ¿cierto? Uy, me salió el bayuno. Yo soy de una provincia en Colombia que es el Valle del Cauca y hablamos así, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho cuando yo vengo aquí porque a uno le dicen vos, ¿qué tal vos? ¿No? Y hablan así, a ver, pará, y entonces como que le están dando orden a uno. Bueno, los bayunos hablamos así. Entonces cuando uno empieza a vocear es cuando uno establece las relaciones de horizontalidad, ¿cierto? Porque entonces en la capital le hablan a uno de usted, que es la distancia, y el tú, cuando hay un nivel de confianza. Nosotros decimos vos de una vez, vos cómo estás, y ese vos lo pone a uno, claro. A los bayunos nos rechazan mucho por esa forma de hablar, ¿cierto? Porque somos confianzudos, nos dicen en Colombia, somos confianzudos, ¿no? Entonces yo estoy estableciendo aquí, soy confianzudo con usted, y ustedes son los responsables de eso porque se pusieron a palabrear, ¿cierto? Zulma me decía, vos querés decir algo, y entonces yo creo que ella me preguntó, vos querés decir algo, y yo entendí, vos tenés que decir algo, por eso cogí el micrófono. Miren lo que el lenguaje produce, ¿no? Es bien interesante. Entonces esto ha sido una excusa para pensarnos esa comunalidad de hoy en día, y esto no lo podría definir exactamente. Hay una diferencia para mí entre lo colectivo y lo comunal. Y yo hoy en día le estoy apostando a lo comunal, no a lo colectivo. Porque lo comunal establece relaciones más profundas, y hablamos con Adrián eso esta mañana, y ayer hablamos con Gabriel eso. En lo comunal, la red de afectos del don y de la solidaridad es fundamental. Y el capitalismo en que nos ha convertido, en el individuo, salve de quien pueda. No sé si acá haya ese dicho popular, ¿cierto? Salve de quien pueda, es decir, yo me agarro de lo que pueda, así mi compañero esté hundiendo, yo me salvo, usted húndase, no hay problema. ¿En qué va quedando la vida? ¿Cierto? Entonces, esa fue la propuesta, digamos, cuando a mí Alejandra me invitó a este evento, y ahora sí empiezo a agradecer pues a ella y al equipo organizador, a la Universidad de Avellaneda, a sus autoridades, esa es la formalidad. Yo dije, mire, habrá posibilidad de una pared para hacer allí un ejercicio, y entonces yo quería que fuera una pared en la calle, por esa posibilidad de que el que pasara pusiera, y el otro que pasara pusiera encima de lo que ya estaba puesto, y así no es que se arma un sancocho, pues, ¿cierto? Entonces yo pongo encima del otro que ya puso la mazorca y la papa y los plátanos, y el otro le echa la pizca de sal, esa unidad de medida que es indecidible en ese sentido, que es una pizca, ¿cierto? Y yo todos los días me levanto con la necesidad de encontrar la pizca de afecto que me haga posible vivir. Y a mí hoy me han donado no una pizca de afecto, sino libras enteras de afecto, ¿cierto? Al escucharlo. Que la otra cosa también son como las energías, ¿no? La palabra es una cosa, pero y las miradas, ¿cierto? La sonrisa, ustedes ahora se sonrieron, ya yo me gané el día con eso, ¿cierto? Con la sonrisa, porque es que a veces yo he encontrado en la academia, ¿no? Yo hago parte de ese mundo de la academia, que para ser rigurosos y científicos tenemos que estar serios y acartonados y tiesos, ¿cierto? Y para uno sonreírse, eso lo ve uno en anatomía cuando estudia, los que hemos estudiado artes pues hemos visto anatomía, ¿cierto?
Para producir sonrisa se mueven una cantidad de músculos en la cara. Entonces, esa pluralidad aquí hay que ponerla a funcionar a cada rato. Y hay algo que eso ya hace parte de mi vida íntima, pero que se las voy a colocar aquí. Yo en este momento tengo un proceso de una artrosis degenerativa en la columna que me la está aplastando. Y vengo de allí, ¿cierto? De sentir mucho dolor, un dolor terrible. Entonces la ciencia me prohibió actividades como la de ayer, 10 horas trabajando. Sí, entonces yo le estoy diciendo a la ciencia, bueno, hay otras cosas, ¿no? Distintas a eso. Y mi compadre Virgilio Llanos, un secretero afro del Valle del Patía, cuando me iba a venir para acá, yo le conté a qué venía y le dije, tíreme secreto, porque él cura con oración en la distancia. Entonces ayer le estaba diciendo en qué lugar estaba, ¿cierto? Entonces me estaba tirando secreto para que pudiera yo resistir la jornada de 10 horas que tuvimos ayer. La ciencia me ha dicho otra cosa y mi compadre Virgilio, ¿cierto? Me está tirando secretos, me está curando todos los días y aquí estoy, feliz, ¿cierto? Feliz sin dolor. Y eso para mí también es importante. Entonces, ¿qué es el arte? Toda esta carreta es para preguntarnos qué es el arte. Esa cosa que el mundo occidental llamó arte, que en muchas estructuras lingüísticas de muchos de nuestros pueblos, esa palabra no existe. Eso no existe. Y no hay artistas en las comunidades, no hay. Por lo menos en las que yo he estado y he visitado, no hay artistas. Hay hacedores de... Y como le enseñaron los pescadores del Caribe al maestro Orlando Falsborda, ese sociólogo nuestro, cuando en una canoa un día un pescador de esos a la madrugada le dijo, es que nosotros sentimos y pensamos, porque nosotros somos sentipensantes. Y ahí él cogió eso de un pescador y desarrolló toda una teoría de los sentipensantes, ¿cierto? Sentimos y pensamos. No hay esa escisión, ¿cierto? No está escindido el mundo de la gente en el mundo de la vida. Alguien me podría decir, no, Adolfo, eso es comunidalismo. Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Yo he visto muchas cosas en las comunidades, como muchas y muchos de ustedes, que se han metido en esos mundos profundos de la vida simple, de la vida sencilla, de la estar ahí nomás y el estar siendo. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho lo que la pintada de una pared ha generado. Yo nunca me imaginé eso, ¿cierto? Nunca me imaginé eso. Ahora me empiezo a imaginar un montón de cosas, ahora sí, ¿cierto? Para producir. Termino con esto. El 29 de junio, en una comunidad muy pequeña en la región, en la zona norte de la provincia del Valle del Cauca, desde hace 10 años, un colectivo de grabadores y pintores hacemos un evento que se llama Convergencia, es decir, que convergemos allí. Y es el espacio donde a veces en el año solamente nos encontramos. El principio fundamental de la convergencia es que nos juntamos para abrazarnos. Y lo primero que hacemos cuando llegamos a la convergencia es abrazarnos. De ahí para allá aparece otra excusa, el grabado, ¿cierto? Sí, el grabado. Pero nos inventamos la convergencia para abrazarnos, para incrementar los afectos y para fortalecer las amistades. No más para eso. Y aparece el grabado. Hace 2 años nos visitó un maestro de La Rioja, Pedro Molina, falleció creo que el año pasado, estaba muy mayor en esa época. Íbamos a venir a La Rioja a hacer la convergencia y bueno, el maestro se nos fue adelante, no nos quiso esperar, está en deuda con nosotros a propósito de lo que Adrián decía esta mañana, está en otro tipo de deuda. Y este año nos va a acompañar una maestra, creo que es de Mendoza, la maestra Dini Calderón, que va para compartir con nosotros su saber, porque sabemos y no sabemos, ¿cierto? No hay lío, sabemos y no sabemos. Bueno, esa fue la propuesta, no más. Eso no tenía ninguna otra intención sino volvernos palabreros. Creo que el ejercicio se ha cumplido parcialmente,
De aquí seguimos conversando para seguramente escribir algo que va a circular y seguimos esta producción comunal. Porque la pregunta mía es, ¿hasta dónde le incomoda el capitalismo contemporáneo la comunalidad? Y esa es una pregunta elementalmente compleja quizá. Y esa es la apuesta, no es más. Les agradezco mucho por esta palabreada, ¿cierto? Que la pintada de un muro, que técnicamente también, digamos que fue interesante porque, como decía Gabriel, esos seres que uno encuentra y parece que se hubieran uno encontrado desde siempre, ¿no? Eso ha sido maravilloso el encuentro con este hombre. Yo no sé qué voy a hacer con él, ¿cierto? Pero nos tendremos que volver a juntar, ¿no? Muy rápido, no sé cuándo, cómo. Con Adrián tenemos una maestría en nuestra facultad, tenemos una maestría de artes integradas con el ambiente y tenemos la maestría de estudios interculturales y queremos conversar, ¿cierto? Porque hay un problema de circulación con el conocimiento aquí, no nos leemos, no nos conocemos, ¿cierto? Estos países parecen compartimentos cerrados y las fronteras parecen que funcionan. Y es esta América nuestra que esta mañana Alejandra citó de Martí, ¿cierto? Esta América es nuestra. Y en el mapa, el hombre de los mapas, Pedro Las, así ha llegado acá con esa, Pedro Las que diseñó la aficheta, como dicen ustedes, eso me ha gustado mucho, ¿no? La aficheta. La carátula de la colección es como si dijeran, por ahí va aficheta, ¿no? Y uy, ¿quién es aficheta? La aficheta. Entonces, porque es que nosotros nacimos en la cuarta parte, porque acuérdense que antes de 1492 habían 3 partes reconocidas y nosotros en la cuarta parte le transformamos la visión al planeta y eso es una responsabilidad inmensa la que tenemos los originarios de la cuarta parte. Somos de la cuarta parte, no del tercer mundo, somos de la cuarta parte y eso históricamente tiene mucho peso. Y a mí me da mucha emoción, ¿cierto?, ser de la cuarta parte. Bueno, más tarde nos seguiremos abrazando por ahí, conversando. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, a todas y a todos. Y ojalá la vida me permita regresar por estos territorios, y yo sé que sí, porque la vida es generosa. Muchas gracias. Bueno, el reloj no nos tiene que marcar la vida, por lo tanto podemos terminar antes de la hora prefijada, salvo que Alejandra nos dé un tirón de orejas. Yo considero que hasta acá llegamos hoy cansados, sin embargo, una energía distinta, nueva para mí. Y nada más que esto, que para mí vivir la decolonialidad es sola, única y exclusivamente esto: poder compartir la dación, darnos un poco entre todos a todos y tratar de entendernos mejor. La decolonialidad es para mí este encuentro vital que tengo con la gente que más quiero en distintos lugares, encontrarme con las amigas y abrazarnos con los amigos y lo mismo. Las jornadas son siempre para mí pretextos de encuentro muy, muy personal. De acá en más, tal vez tenga más encuentros personales y espero que así sea, porque siento que he cosechado nuevos amores. Gracias.